Quiero saludar en esta oportunidad a cada uno de los jóvenes y señoritas que siempre me estarán acompañando día a día cada vez que subo un nuevo video. Y también a todos los nuevos que se van sumando día a día en este canal, el Profe Arce. Hoy estaremos hablando sobre la Guerra del Chaco 1932 a 1935, de manera puntual, antecedentes, causas, desarrollo y consecuencia. Empezaremos entonces, ¿qué es la Guerra del Chaco? Si quizás nos preguntemos, ¿qué es la Guerra del Chaco? Entonces la respuesta de manera puntual, la Guerra del Chaco fue un conflicto bélico. Cuando hablamos de conflicto bélico es un conflicto a través de las armas de dos países, de dos estados, de dos naciones, que enfrentó a Bolivia y Paraguay. Estos dos países han entrado en problema, en conflicto armado. Esto sucedió entre el año entre el mes 9 de septiembre del año 1932 y finalizó el 12 de junio del año 1935. Antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la guerra? Antes de la guerra, ¿qué sucedió? La Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza fue una guerra que tuvo lugar entre 1864 y 1870 que enfrentó Paraguay contra una alianza formada por Brasil, Argentina y Uruguay. En esta guerra Paraguay perdió una parte de su territorio, entonces es por eso de que Paraguay no estaba en condiciones de poder ceder un poco más de territorio en disputa con Bolivia, ¿no es cierto?, sobre el Chaco Boreal. Entonces eso sucedió antes. También Bolivia había enfrentado lo que es la Guerra del Pacífico, Bolivia y Perú contra Chile, ¿no es cierto?, donde Bolivia salió perdiendo la salida soberana al mar. Es por eso que también Bolivia empezó a buscar una salida soberana al Océano Atlántico en ese entonces. Y vio un camino, una vía, una salida a través del río Paraguay. Entonces eso también le ayudó, le incentivó, le motivó, podríamos decirlo, ¿no? De esa manera que que la guerra del Pacífico le cerraron las puertas al océano Pacífico y buscó una alternativa de vía por el río Paraguay al océano Atlántico. Antecedentes. Antes de la guerra también sucedió lo que es las negociaciones fallidas. Se han llevado 4 tratados. Uno de esos es el tratado de Conquijarro, que se llevó a cabo el 15 de octubre del año 1879. Otro tratado es Acebal Tamayo del 16 de febrero de 1887. El otro tratado es Benítez Ichazo del 23 de noviembre de 1894. Tratados Pinilla Soler del 12 de enero de 1907. Estos 4 tratados de límites que intentaron hacer Bolivia y Paraguay, o sea, no se llegó a concretar, ¿no es cierto? Entonces, eso ha ocurrido antes de la guerra. Veamos entonces las causas. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas principales fueron la confusa repartición de territorios y franjas limítrofes. No se ponían de acuerdo hasta dónde tenía que ser los límites de sus territorios, ¿no es cierto? Bolivia presentaba un mapa que llegaba más allá de los territorios paraguayos. Y Paraguay también presentaba un mapa donde, bueno, reclamaba más allá del territorio de Bolivia, ¿no es cierto? Otras de las causas, el interés por los supuestos pozos petroleros ubicados en el Chaco. Otra de las causas. Otra de las causas es la búsqueda de una salida al mar, o sea, de parte de Bolivia, ¿no es verdad? Habíamos mencionado más arriba de que Bolivia ha perdido la salida soberana al Pacífico
por el departamento del Litoral, entonces buscaba una salida soberana al mar a través del río Paraguay al Océano Atlántico, ¿no es verdad? Otra de las causas fue también la firma de tratado de paz fracasados entre Bolivia y Paraguay. Había una relación diplomática que se estaba llevando a cabo para no entrar en problema, pero nunca se llegó a concretar en sí, y así que ni más ni menos tuvieron que entrar en conflicto, entrar en enfrentamiento. Nombraremos algunos desarrollos inicial de la guerra, porque el desarrollo en sí es amplio, ¿no es cierto? Durante 3 años, 4 años estuvieron enfrentados lo que es Bolivia y Paraguay. En su mayoría de las partes, los enfrentamientos eran favorables para Paraguay. Bien, veamos. El 15 de junio de 1932, un destacamento boliviano al mando del mayor Óscar Moscoso atacó y destruyó el fortín paraguayo Carlos Antonio López. No tenía ninguna orden este mayor, pero atacó el fortín paraguayo. Entonces quizás eso fue el inicio, la chispa para que se iniciara lo que es la guerra del Chaco. Atacaron, tomaron posiciones. Entonces este fortín está ubicado al borde de la laguna Pitiantuta, que posteriormente fue llamado Laguna Chuquisaca, ¿no es verdad? Había agua en ese lugar, había una laguna. Luego, el 16 de julio, o sea, un mes después de que el ejército boliviano ha tomado posición del fortín paraguayo Carlos Antonio López, un mes después, los paraguayos nuevamente recuperan, un 16 de julio, nuevamente recuperó la zona. Entonces, ya está empezando el conflicto, ¿no es cierto? Y Bolivia responde. Dice acá, en represalia se apodera de los fortines paraguayos Corrales, Toledo, del 27 al 28 de julio y Boquerón el 31 de julio de 1932. Eso nos hace entender de que Boquerón pertenecía a los paraguayos. Pero el 31 de julio se lo toma el fortín Boquerón. Muy bien. Es así que inicia lo que es la guerra, y luego de esta toma de los fortines paraguayos por parte de los bolivianos, los paraguayos atacaron desde el 9 al 29 de septiembre de 1932 a Boquerón. Entonces estaban tratando de recuperar, que al final, el 29 de septiembre, logran capturar nuevamente Boquerón y otra vez pasaría en manos de los paraguayos. Otro acontecimiento, el ejército paraguayo ocupó los fortines Ramírez y Castillo, 8 de octubre, Lara, 11 de octubre y Yura, 12 de octubre. El 22 de octubre cae el fortín Arce. Es decir, que ya los paraguayos empiezan a tomar posiciones, empiezan a que la guerra esté un poco a su favor. Y después de eso, ya estos son solamente los iniciales, después de eso continúa la guerra, este es de los primeros años, no estamos hablando del año 1932, ¿no es verdad? Después de eso, el año 1933 continúa, 34 y así sucesivamente, ¿no es verdad? Entonces, eso un poco solamente para hablar del desarrollo de la guerra y cómo inició la guerra. Fin de la guerra, de manera rápida, porque esto es de manera resumida que vamos a tratar de hablar. Fin de la guerra. Se ha desarrollado durante 3-4 años la guerra, ¿no? Desde el año 1932 a 1935, 3 años de guerra. El 12 de junio de 1935, en Buenos Aires, Argentina, se firmó el protocolo de paz, donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades. Todavía no era
el Tratado de Paz. Estaban dando inicio, el cese a las hostilidades. O sea, bueno, paremos lo que son los enfrentamientos, ¿no es verdad? Una vez que se firma, bueno, el cese de hostilidades, o sea, dejemos de enfrentarnos. Bueno, eso ocurrió el 12 de junio del año 1935. Y un mes más tarde, dice acá, el 18 de julio de 1935, un mes después, el cese de hostilidades fue el 12 de junio de 1935. Ahora, el 18 de julio de 1935, en Puesto Merino, ubicado en la Tierra de Nadie, camino a Villamontes, dice acá, se produjo el primer encuentro entre los comandantes de ambos ejércitos. Como amigos se han encontrado los comandantes de ejército, ya, Peñaranda y Estigarribia. Bueno, se encontraron por primera vez. Cuenta la historia de que para ese encuentro hubo una banda, algunos se aguantaban, derramaron lágrimas, algunos soldados, y bueno, pues nuevamente como amigos, ¿no? Bueno, eso es el Tratado de Paz. El Tratado de Paz, Amistad y Límites se estaría firmando el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires. 1935 se dio el cese de las hostilidades. 1935, 36, 37, 38, 3 años después, recién se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites. Por fin puso fin a la guerra. Bueno, otorgándole a Paraguay, dice, la soberanía de cerca del 75% de la zona en conflicto, en litigio. De esa zona que estuvo en conflicto, que sería el Chaco Boreal, el 75% se les da a Paraguay, dándole a Bolivia el resto, un 25% solamente, ¿no es verdad? O sea, más de la mitad se lo llevó Paraguay, incluyendo el acceso al río Paraguay. Muy bien. Es así, jóvenes. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Consecuencia territorial. Ya lo mencionamos, el 75% Paraguay, solamente el resto, el 25%, se queda para los bolivianos. O sea, perdimos mucho territorio. Consecuencias sociales y políticas. Una gran cantidad de caídos en combate, desaparecidos, prisioneros de guerra y enfermos por infecciones. Muertes, desaparecidos, prisioneros de guerra. Entonces esto lleva a un problema social, ¿no es verdad? Muchas madres han tenido que sufrir quizás la pérdida de sus hijos, de sus seres queridos. Algunos hermanos, hijos, cuñados, cuñadas, etcétera, ¿no es verdad? Entonces es así, jóvenes, hubo mucha pérdida humana. Consecuencia económica. Luego de la guerra del Chaco, ambos países entraron en una crisis económica. Toda guerra lleva a un gasto económico muy elevado, en cuestión de armas, en cuestión de uniforme, en cuestión de transporte, alimentación, un montón de gasto para el país. Puse un signo de interrogación solamente para que ustedes puedan analizar durante la guerra, durante el desarrollo de la guerra, el ejército boliviano fue dirigido sucesivamente por cuatro generales del ejército. Veamos el primero, Filiberto Osorio, entre septiembre y octubre de 1932, José Leonardo Lanza, entre octubre y diciembre de 1932, Hans Kuhn, este tercero que fue alemán, ¿no es verdad? General alemán que tuvo al mando del ejército boliviano durante la guerra del Chaco entre diciembre de 1932 y diciembre de 1933. Un año, de diciembre a diciembre.
un año. Durante un año ha comandado el ejército, donde se lo tomaba en cuenta como el salvador de Bolivia, pero no le fue tan bien en todos los ataques. La respuesta fue de manera negativa. Y al final estaba Enrique Peñaranda Castillo, entre diciembre de 1933 y hasta el fin de la guerra. Pero Paraguay solamente tenía un comandante de ejército desde el inicio hasta el final, que sería José Félix Estigarribia Insaurralde. ¿No es verdad? Entonces, jóvenes y señoritas, eso es una parte para que ustedes pudieran reflexionar solamente por qué tantos cambios durante todo el trayecto y por qué Paraguay solamente uno. Ya, el análisis cada uno ya saca de manera particular. Muy bien, jóvenes, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video. No olviden suscribirse y nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.